Hoy tenemos el honor de hablar de un gran literario. Estamos seguros que escucharon, porque es uno de los mayores innovadores de la poesía universal, el gran poeta César Abraham Vallejo Mendoza. Él vivió el hambre, la pobreza, las injusticias que se daban en su pueblo. He de ahí el origen de sus obras. En sus escrituras nos transmite cada sentimiento vivido. Una de sus obras, El Tungsteno, nos refleja el abuso de poder en los trabajadores de una mina de tungsteno en el Perú. Déjenme contarle algo más de nuestro gran poeta César Abraham Vallejo Mendoza. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, departamento de La Libertad. Murió un 15 de abril de 1938 en la ciudad de París, Francia. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Burrionero. Fue el menor de 11 hermanos en la familia Vallejo Mendoza. Vallejo estudió la primaria en el centro escolar número 271 de Santiago de Chuco. Estudió la secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. César Vallejo se inscribió en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional de Trujillo en 1910, pero a causa de las carencias económicas regresó a su pueblo. En 1911 viajó a Lima y se registró en la Facultad de Medicina de San Fernando, pero otra vez abandonó la universidad. Regresó a Trujillo en 1913 con el propósito de recomenzar sus estudios universitarios en letras. Costeando sus estudios, trabajó como profesor en el Centro Escolar de Varones número 241 y luego como maestro del primer año de primaria en el Colegio Nacional de San Juan, donde su alumno fue Ciro Alegría, quien más tarde sería un gran novelista. Vallejo se graduó de bachiller en letras con su tesis El romanticismo en la poesía castellana el 22 de septiembre de 1915. Un dato interesante que podemos apreciar es que Vallejo, siendo el menor de sus hermanos, los clasificó en grupos, siendo estos los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores, siempre destacando el valor del amor que él sentía hacia ellos. Con relación a la novela El Tungsteno, fue la segunda novela de César Vallejo, publicada por la editorial Cenit en 1931, Madrid, siendo el tema principal la explotación minera por parte de una empresa norteamericana hacia los trabajadores andinos y su lucha constante entre los abusos cometidos, siendo su principal personaje Servando Huanca, un indígena herrero que tenía unos 30 años. Era un hombre rebelde que luchó ante los abusos de la minería. Y sus personajes secundarios fueron Mr. Tate, gerente de la minería; Mr. Wade, gerente de la empresa norteamericana; Javier Machuca, cajero de la minería; Baldomero Rubio, ingeniero de la empresa; José Mariano, comerciante; y Leonidas Benítez, ayudante de Baldomero Rubio. Primer hecho importante de la obra El Tungsteno. Al analizar a profundidad el espacio y lenguaje de la obra El Tungsteno, los hechos suceden en el asiento minero de Quivilca, el cual comienza con una descripción de la Gran Indiada, que inicialmente vierte en la empresa norteamericana. Asimismo, la tranquila vida del pueblo se convierte en una bulliciosa y alterada ciudad, por la gran circulación masiva de los dólares, los contratos, el cual crece el crecimiento. En otro hecho importante de la novela, tenemos la violación y muerte de Graciela, la Rosada. En una reunión que se realizó en el bazar, por la despedida de José Marino, que se iba a Colca, se ponen a beber el ingeniero Rubio, Benítez, el cajero Machuca, el profesor Zavala, el comisario Baldassari, Mr. Tai y Mr. Wall. Entre copas, Marino decide jugar al cachito a Graciela. Graciela era su querida. El ganador fue el comisario Baldassari. Marino manda llamar a Graciela con su sobrino.
Cuando llegó Graciela, la hicieron entrar y la hicieron embriagar hasta dejarla totalmente inconsciente por un trago extraño preparado por Marino. Entonces toman parte de la violación de Graciela, la Rosada. Entran en turno, de acuerdo a su jerarquía social y económica. Luego del espantoso hecho, deciden levantarla y se dan con la sorpresa de que estaba muerta. Mr. Tai exige absolutamente discreción y deciden llevarla a su casa y les dijeron a sus hermanas que le había un ataque, que ya se le pasaría. Al día siguiente la enterraron. En este tercer hecho más importante de la obra Tuxteno, sucede cuando los tres hermanos, Marino, José y Mateo, tienen una empresa como agentes al servicio de la empresa Minino Society, el cual trabajan coludidos con el superfecto, robando y estafando aliados conjuntamente para enriquecerse ilegal. Luego sucede con la captura de estos dos indios llamados Isidoro Yepes y Braulio, al indio Braulio lo matan. Fue muerto, el cual se produjo un levantamiento por parte del pueblo por la muerte de este indio. Ya posterior, una represión el juez limeño, el comerciante José Marino, el cura Velarde y el subprefecto Luna ilustran una inmunidad indescriptible que se refleja también en la crueldad de los gendarmes y en la accesibilidad de los vecinos de Colca. El audaz Servando Guantas tiene la inmensa valentía de protestar contra la injusticia. Finalmente, sin dar discusiones y reflexiones políticas entre Servando Guanta y el agrimensor Leonidas Benítez. Otro hecho importante es en donde el herrero Huanca, quien era una persona muy inteligente, les ilustra y les menciona sobre el movimiento revolucionario mundial, en donde todos los abusivos y explotadores serán vencidos y los pobres trabajadores serán liberados. El ingeniero Benítez, quien se rehúsa a aceptar esta ideología, al final se une y apoya la causa. El Tuxteno es una novela que trata sobre las relaciones sociales y económicas entre la empresa minera, los obreros y el pueblo andino, refiriéndose a la posición de clases y la injusticia social, mostrando todo tipo de maltratos sufridos contra los obreros por parte de sus patrones, sin el auxilio de las autoridades locales. También transmite la denuncia hacia el imperialismo norteamericano mediante la expoliación de los indígenas y el abuso contra los obreros de las minas. Igualmente el ahogo de toda tentativa de independencia de esta explotación indígena. Los bienes de este mundo refiere no tan solo a la tierra y sus recursos, sino también a las vidas de los colonizados. Una vez agotado el recurso de los indios Sora, serían los yanacones, otros mensajeros del imperio incaico, la siguiente víctima de la esclavitud. Los primeros perecieron en los socavones, por estúpidos, por no saber andar entre las máquinas, dice la obra. Según observó uno de los hermanos, Marino, personajes que en el curso del relato pasan de la categoría de simples comerciantes a la de hombres de finanzas que acumularon enormes riquezas gracias a proporcionar a la empresa Yankee toda la mano de obra necesaria para la explotación minera de Quivilca. Y, en segundo lugar, tomaban asimismo la exclusiva del abastecimiento y venta de víveres y mercadería a la población.
Nótese cómo el perfil de los Marino encuentra plena correspondencia con el de aquellos señores feudales, nativos, quienes han hecho siempre muy buenas migas con los europeos en tanto aceptan de buen agrado prestar sus servicios a la acción colonizadora. Buenas noches, nosotros somos alumnos de la Universidad César Vallejo, del curso Cátedra Vallejo. En esta oportunidad vamos a dar una entrevista al señor Guillermo Quesada Andrade. Buenas noches, Guillermo. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Muy agradecido por la invitación. Sí, Guillermo. Queremos aprovechar esta entrevista y tu colaboración para hacerte unas preguntas sobre nuestro tema que nos toca, ¿no? Estamos haciendo un audiovisual sobre la obra de César Vallejo, El Tusteno. Nosotros tenemos como peruanos a un poeta quien llama la atención a nivel mundial, ¿no? Por sus obras, por su forma como se expresa. Te hablo de César Vallejo. ¿Qué me podrías hablar tú de César Vallejo? Bueno, César Vallejo me hace recordar mi infancia también, ¿no? De las obras que César Vallejo es considerado uno de los reinventores, digámoslo decir así, de la poesía. Es uno de los poetas más importantes que ha trascendido en nuestro país, ¿no? Muy reconocido. Siempre él ha estado a la vanguardia de cada uno de sus libros, ¿no? Aunque ha tenido bastantes dificultades en su vida y ha pasado también por culpas prácticamente que no eran de él, ¿no? Yo resalto mucho el amor a su madre y el amor a su hermano. Prácticamente César Vallejo nos demuestra el tema de sus valores, el tema de sus principios y sobre todo el amor a su familia. Buenas noches, joven Guillermo. Mi nombre es Pablo Leodán Delgado Burgos, integrante también del grupo número 2 de Cátedra Vallejo. Quisiera hacerle una pregunta respecto a esta entrevista. Si conoce usted o ha leído alguna obra, novela, poema de nuestro autor César Vallejo. ¿Qué tal, Pedro Leodán? ¿Qué tal? Sí, yo reconozco, sí he leído muchas obras. Una de sus obras que he leído fue El Tusteno, Fábula Salvaje, ¿no? Trilce, ¿no? También el tema de Los Bohemios de Trujillo, que es el Grupo Norte, ¿no? Pero lo que ahorita me ha resaltado también, que hoy en día también vivimos, es de la novela Tuxteno, ¿no? Que es prácticamente una denuncia, podría decir, al tema de sus derechos, de los mismos hermanos de la sierra, ¿no? Que se trataba el tema de una oligarquía local prácticamente que se veía en esos entonces, ¿no? Por empresas extranjeras digamos, transnacionales mineras eran, que apoyaban, digamos, prácticamente a los abusos, a los atropellos, que también coludidos con gobiernos locales, ¿no? Que ahí antes era el subprefecto, la máxima autoridad, ¿no? Que a través de ellos, no hacían valer el tema de, digamos, la honra de nuestros obreros, ¿no? Eran discriminados, habían muertes, habían revoluciones, prácticamente era un desorden, un desastre y no se hacían valer nuestros derechos, ¿no? Como peruanos. Correcto, había una explotación minera adicional, se vulneraban los derechos de nuestros compatriotas, por decirlo así, y coludidos con las máximas autoridades.
Muchas gracias por la respuesta, compañero Guillermo. Gracias, Pablo. Buenas noches, continuando con esta entrevista, hola Guillermo Quesada, saluda Chunga Pasache Rosa, integrante del grupo 2 del curso Cátedra Vallejo. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu opinión de la obra Tungsteno? Hola Rosa, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, mi opinión de Tungsteno, yo creo que hoy en día vivimos estos temas de importancia más a la minería, más en el tema de la sierra, ¿no? Que prácticamente arrastran con la contaminación, arrastran también con, digamos, con nuestra población, ¿no? Y a través de ello solamente a enriquecerse los bolsillos, ¿no? De los dueños de estas mineras, ¿no? No se ponen a pensar en el tema de prácticamente de nuestros hermanos que están en esos lugares viviendo. Hay mucho, digamos, mucha explotación, ¿no? En el tema de, digamos, de precio, en el tema de salario, ¿no? Que no es muy ajeno a lo que nos dice Vallejo tras esa novela, ¿no? Que también lo estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Hoy en día que hay mucha injusticia social. Muchas gracias, Guillermo, por tu paciencia y tus aportes. De verdad, han sido muy enriquecedoras tus palabras. Te agradecemos como grupo, como equipo, y gracias por todo nuevamente. Muchas gracias a ustedes, Guillermo. chicos. Gracias a ti por la participación y por aceptarnos esta entrevista. En nombre de todo el grupo, como lo dice el compañero Pedro, el jefe del grupo, de antemano, te agradecemos por la participación. Muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias a ustedes, Guillermo, chicos. muchas gracias. Gracias. Gracias.